Viajas en el Costa Toscana y no sabes qué está incluido y qué se paga extra. Hoy te voy a mostrar todo lo que puedes disfrutar y lo que sí tendrás que sumar a tu cuenta. Acompáñame a descubrirlo. Vamos a hablarles un poco sobre lo que está y lo que no está incluido con su tarifa básica de crucero. Es decir, si ustedes tienen una tarifa básica y no compraron paquete de bebida, pues aquí nada. Ahora, si compran el paquete de bebida My Dream o My Dream Plus, sí pueden optar por algún, o My Soft, que solamente son refrescos y bebidas sin alcohol, también se las pueden dar aquí. Así que para poder disfrutar de este bar necesitan comprar el paquete de bebida My Dream o cualquiera de los paquetes de bebidas que están ofertando en el Costa. La piscina, ¿qué creen? Por supuesto que está incluida en su tarifa básica de crucero. No solamente la piscina, sino los jacuzzi. Miren cómo echa humo el jacuzzi. Y otra cosa, esto está incluido. A veces en algunas navieras, estas camas así, ahí tienen un costo adicional. Aquí están incluidas en la tarifa de su crucero. Estamos en la zona de Splash Aquapark, que es donde tenemos todos estos toboganes que obviamente, pues sí están incluidos en tu tarifa de crucero, te puedes montar en ellos las veces que quieras sin ningún tipo de problema. Así que toboganes incluidos. Entonces aquí tenemos la cancha multifuncional que sirve tanto para fútbol como básquet, para jugar. Este que tenemos aquí, el green, que es de comida saludable o wraps, ensalada, ese no está incluido en tu tarifa de crucero, ni siquiera con paquete My Drink, que es otra cosa, eso es bebida, esto es comida, pero este tiene un costo adicional. Ahí te dice, los wraps van desde $3.90, igualmente las ensaladas y las frutas desde $2.90. Así que esto no está incluido en su crucero. Estamos aquí en la piscina techada y este Nutella at Costa, que es un puesto de Nutella que sirven trocitos de tarta, todo con Nutella, hacen crepes. Les cuento que esto no está incluido en su crucero. Esto tiene un coste adicional. Ahí pueden ver en la cartelera el waffle con Nutella cuesta $4.90, la panqueca €4, la pizza con Nutella vale €3 y así sucesivamente. Igualmente en la aplicación pueden ver los precios. Cuando ustedes estén acá lo descargan y van viendo los precios que tiene, pero esto no está incluido. Cosa importante, que sí está incluido en este sitio. Si ustedes tienen el paquete de My Dream o My Dream Plus, los cafés de acá, el del punto morado, acuérdense lo que les comenté, es My Dream Plus. Y aquí sí se pueden tomar un expreso, un cappuccino, un cortado, siempre y cuando tengan el paquete de bebida. Si no tienen el paquete de bebida, no pueden consumir nada de lo que esté aquí. Hay que pagarlo todo. Nos encontramos en otro de los restaurantes o sitios de comer que hay en el crucero. Este se llama The Street Food, pero no está incluido en su crucero. Así que aquí tenemos los precios. Tenemos hamburguesas desde $3.50, bueno, cuestan $3.50, focaccia también $3.50 y las patatas fritas $2.50 también. Tienen burger mix, focaccia mix y trío de... Estos son trío de hamburguesas en €13. Ven para que veas. Abre hasta las 4 de la mañana. Como que no hay comida en la noche, porque no hay nada que comer en la noche, entonces si tienen mucha hambre les va a tocar pagar. No es cara. Aquí tenemos dulces y aquí tenemos la exhibición de las hamburguesas y de la focaccia y las patatas que te venden. Abre hasta bien tarde, porque, dato curioso, en el buffet no van a encontrar ni una hamburguesa, ni unas patatas fritas, ni un trozo de pizza, porque eso, por lo menos en los 3 días que hemos estado y he escuchado que no está en el buffet. Si quieres hamburguesa, la tienes que pagar. Así que el street food no está incluido en su crucero. Bueno, desde aquí podemos tener una panorámica de lo que es toda esta área techada, que es lo que está más lleno ahorita en el barco, aparte del buffet.
Esta es el área que está más concurrida. Tenemos los jacuzzis y tenemos la piscina que está climatizada. Tenemos estas salitas donde la gente se puede recostar, puede dormirse un rato, tomar algo. Aprovechamos que estamos en la piscina, les comento que estos chalequitos los pueden utilizar para los niños sin costo adicional. Quiere decir que estos chalecos no hace falta que se los traigan, si no lo trajeron o se les quedó, no tienen que salir corriendo a comprar. El crucero les proporciona el chaleco de forma gratuita, así que esto está incluido en tu crucero. Estamos aquí en la Spiaggia Beach Bar y aquí, si ustedes tienen el paquete de bebidas, como les comenté, pueden consumir cualquiera de las bebidas que tenga incluido su paquete, el My Drink, el My Drink Plus o el My Soft. Una cosita, ¿están viendo esas patatas que ven ahí? Estas patatas no están incluidas en tu paquete de crucero, así que si te provoca comer unas patatas de bolsa, tienes que pagarlas. Y ahora nos encontramos aquí en el spa, en Sole Mio. Hola, nos encontramos aquí en el spa en Sole Mio, pero ya van a ver que obviamente ni el spa, ni las salas de spa, ni el salón de belleza, ni los masajes como en cualquier lado, eso no está incluido en la tarifa ni nada. Sino hay paquetes que les voy a colocar un clip donde les voy a hablar de los precios que nos ofrecieron el primer día de embarque con unas ofertas. Por si están ustedes interesados, lo tienen que hacer el primer día de embarque. Lo que te pueden hacer de forma gratuita son como chequeos de una pisada o de cómo está la piel o una visita gratuita simple de eso, pero en general tienes que pagar. Les voy a hablar ahora un poco sobre los paquetes que nos dieron en el spa el primer día, o sea, el primer día de embarque, y la oferta es el primer día. Así que les recomiendo que si quieren hacerse algún tratamiento o algo, lo hagan el primer día de embarque. Hay un pase diario que cuesta 69 euros y en tierra, en puerto, vale 59 euros por un día y tiene acceso ilimitado al spa, sin masaje, es decir, al jacuzzi, al área de descanso, a los duchas de agua fría, todo eso, pero no a los masajes. O también tienen un pase que es durante todo el crucero. En nuestro caso costaba 129 euros, pero es porque solamente era un crucero de 3 noches. Y este sería el precio con acceso ilimitado. Luego había diferentes packs, el Diamond, el Gold y el Silver, que incluía, por lo menos este, podía incluir 100 minutos de cuerpo, rutina de cuerpo y cara. Y costaba 229 euros. Aquí 75 minutos costaba 179 euros y este que eran 50 minutos costaba 149 euros más el acceso ilimitado a todo lo que es las instalaciones del spa. Ella nos dijo que nos podía hacer un descuento de 20 euros por la hora que ya era el día del embarque y que nos podía rebajar de cada paquete 20 euros. Así que si les interesa este tema del spa, pues aquí les dejo más o menos los precios de un crucero de 3 días. Ahora vamos al gimnasio. Aquí estamos en el gimnasio y las máquinas las pueden utilizar libremente. Quiere decir que el gimnasio está incluido en la tarifa de tu crucero. Dato importante, para mantener limpia el área pueden coger un pañito y con el producto limpian del sudor para que no contamine. Todo esto está incluido. Pueden utilizar las máquinas sin ningún problema. Tanto estas como, aquí también, las toallas. No tienen ningún costo. Tú vienes al gimnasio, agarras tu toalla, te limpias del sudor, te secas y luego la depositas ahí abajo. Tenemos este restaurante, el Squad, que es para familias con niños y ese está incluido en su tarifa de crucero. Aunque no tengan paquete de bebidas, que las bebidas son una cosa y la comida es otra, ustedes pueden entrar y disfrutar de las instalaciones siempre y cuando tengan niños hasta 6 años de edad. Tenemos aquí el área de Baby Club que está incluido en la tarifa de su crucero, así que si tienen algún bebé
pueden entrar, descargar el programa aquí y les lleva a ver todas las actividades que tienen en la mañana, en la tarde, en la noche, todo lo que hacen con los niños. Y eso está incluido en la tarifa de su crucero. Al igual que el Baby Club, el club como tal, que es para más grandes, también está incluido en la tarifa. No tienen que pagar nada. El horario es de 9 a 12 de la noche. Y pueden ver toda la programación, los llevan a comer, los llevan a pasear, les hacen manualidades, actividades, los ponen, los entretienen muchísimo y ustedes pueden relajarse tranquilamente y eso también está incluido en la tarifa de su crucero. Ahora estamos en el buffet, que es donde está incluida la comida, donde pueden desayunar, donde pueden almorzar y donde pueden cenar. Aquí tenemos los vasos para que tomen agua, fíjense. Lo único que tenemos para la cena, ven aquí, tenemos aquí solamente agua. Para la cena lo único que ponen es agua. Toda esta comida está incluida en su crucero. Pueden disfrutar de ella sin costo adicional. Pueden escoger lo que quieran y repetir cuantas veces lo deseen. ¿Ves? Todo esto lo pueden consumir sin problema. La fruta, los vegetales, todo eso. Ahora venimos con la parte interesante para que distingan qué pueden y qué no pueden. Esto con paquete de bebida My Drink. Estas latas, no crean que porque tengan el paquete de bebida My Drink les van a dar lata. No, con el paquete de bebida My Drink se los sirven de las botellas de 1,5 litros. No se las dan en lata. Tampoco las cervezas las dan en lata, las dan de barril. El vino tampoco te lo dan en botella, lo tienes que en copa. Si quieres botella, la tienes que pagar. El agua de 1,5 litros tampoco te la facilita. Esta agua la tienes que pagar si la quieres así completa. Los postres también están incluidos en tu tarifa de crucero. Si quieres comer alguno de ellos, se lo pides y puedes comer 1, 2, 3, lo que quieras, porque esto también está incluido. Tenemos este café aquí que se llama Carter Café, que si tienen el paquete de bebidas, tanto My Soft, My Drink o My Drink Plus, pueden consumir bebidas con y sin alcohol, igual que los cócteles. Y este bar en particular, que abre ahorita a las 7 y cierra a las 12, como después de la comida no hay nada para comer, si tú estás tomando algo y te entró un poquito de hambre, pues esto está incluido. Es decir, puedes tapear aceitunas, quesitos, tienes focaccia, tienes bandejas como tablas de queso o de embutido y eso está incluido en el crucero. Nos encontramos ahora en la pizzería del crucero. Aquí la tenemos, Pumidoro, pero esta pizzería, si ustedes quieren consumir o comer algo de pizza, pues déjenme decirle que esa no está incluida en su crucero, así que tienen que pagarla adicional. Aquí pueden ver los precios de todas las pizzas. Van desde los 8.50, 9.50 hasta la más cara que valen 15.50. Es decir, que esto no está incluido en su crucero, en su tarifa base. Es decir, que si ustedes quieren consumir pizza, tienen que pagarla extra. El horario lo tenemos aquí. El horario es desde las 2:30 del mediodía hasta las 3:30 y luego abre a las 6:30 hasta las 12. Así que si quieren pizza, estamos ahora en uno de los restaurantes de especialidad, que es el Teppanyaki, que sirven tanto el almuerzo como la cena. Y obviamente este restaurante tiene un costo adicional, quiere decir que no está incluido en la tarifa de tu crucero. El almuerzo cuesta, ya les digo, 26 euros. Aquí lo tenemos, almuerzo 26 euros y la cena vale 45 los adultos y 29 los niños. Así que este restaurante, si lo quieren disfrutar de esta experiencia, pues que sepan que no está incluido y tienen que pagarla adicional. Entramos ahora en el Food Lab, donde hay una academia de sushi donde pueden preparar ustedes mismos por 19 euros. Pueden preparar diferentes, aquí mira, puedes asomarte y ver los diferentes, las mesas para que tú mismo prepares, bien sea un nigiri, un maki,
y la actividad dura aproximadamente 60 minutos. Ya saben, 19 euros, es decir, que no está incluido en su crucero. Nos encontramos ahora aquí en Ferrari, uno de los restaurantes de especialidad que no están incluidos en su crucero. Si ustedes quieren disfrutar de esta experiencia, tiene un coste adicional, ni siquiera para tomarse algo. Si ustedes quieren tomar algo, tienen que pagarlo aparte. Quiere decir que esto no está incluido en su crucero. Tenemos diferentes menús, por ejemplo, tenemos aquí el menú gourmet, que incluye gran carpaccio de los Dolomitas y una copa de Ferrari Máximo, y eso vale 23 euros. Entonces, quiere decir que aquí ni con el paquete de My Dream pueden venir a tomarse algo. Y aquí tenemos Archipiélago, el único restaurante con estrella Michelin a bordo. Quiere decir que no está incluido en su crucero. No vayan a pensar que con estrella Michelin nos van a dar este regalazo. Así que si quieren vivir esta experiencia de comer en un restaurante de estrella Michelin, tienen que pagar. Es decir, que no está incluido en la tarifa de su crucero. Aquí tenemos el restaurante Bellavista, que sirven tanto el desayuno, el almuerzo y la cena en 2 turnos, pero el detalle es que no es para todo el mundo. Este restaurante solo lo pueden utilizar las personas que se queden en una habitación superior, en una suite, o que pertenezcan a un nivel específico alto de el Club Costa. Así que si vienen por una sola vez y se quedan en una habitación normal, no pueden disfrutar de este servicio. Estamos ahora en la heladería Amarillo, como la quieran llamar, y aquí tenemos los diferentes helados al estilo italiano, pero estos helados no están incluidos en su tarifa, y si quieren comer un heladito de un solo medida, 2,20, de 2,3 y de 3 medidas, 4 euros. Y si quieren también bombones, crepes, que también hacen, todo eso tiene un costo adicional. Fíjense, estas tartaletas, estas tartas, cuesta 4 euros la ración. Y los macarrons también tienen un costo aparte. Lo único que pueden consumir aquí sería bebidas alcohólicas, siempre y cuando tengan el paquete de My Drink, o el My Soft. También pueden tomar un café, siempre y cuando tengan incluida la tarifa de bebidas. También aquí pueden tomar chocolate caliente, que está incluido con el paquete de bebidas, pero los que no están incluidos para el paquete de My Dream, sino para el My Dream Plus, son los cafés de especialidad, tipo con pistacho, con avellana, lo que sea, con Nutella. Esos con el paquete de My Dream no están incluidos. Tienen que contratar el My Dream Plus, que es superior, para que les incluya los cafés de especialidad. Nos encontramos ahora en el bar Il Matino, donde también pueden disfrutar, aunque es un bar que la verdad casi siempre está como muy solo, muy cerrado, no lo veo muy... donde también pueden tomar algunas bebidas, pero aquí creo que es más venta. O ahora tenemos estas golosinas que no las pueden agarrar, todas tienen un precio, el Kinder Bueno 2 euros, el Tic Tac 2 euros, así más o menos. Igual que los bombones, cada uno vale 1,60. Y también tienen ofertas de botella aquí. Wow, mira esta, 280 euros. Y la Ferrari en 49 euros la botella. Bar Gran Ducato. Está todo ese ambiente, toda esa música animada. Bueno, este bar también está incluido en la tarifa de su crucero, pero si tienen el paquete de bebidas pueden disfrutar de toda la variedad de bebidas. Está incluido en su paquete My Drink o My Drink Plus. Este es un bar especializado en esta cerveza, pero también te hacen como cócteles mezclados con la cerveza. Si tienen el paquete de bebidas, está incluido, depende de la categoría. El puntico, como les dije, el amarillo es My Drink, el morado es My Drink Plus, y ahí ustedes van viendo si lo pueden consumir o no. En botella, acuérdense que no está incluido. Pero en este bar, aparte de bebida, también sirven comida, pero esa comida no está incluida en el paquete
que ustedes tienen del crucero. Es decir, que si les provoca algo de patatas o alguna hamburguesa o algo, tienen que pagarla aparte aquí y disfrutar de la música, que es gratis, que normalmente es música como de rock. Campari, otro de los bares que tenemos aquí en el crucero Costa Toscana, que mientras tengas el paquete de bebidas también está incluido, así que pueden consumir su Aperol, y todo lo que quieran, y pueden disfrutar de ellos con el paquete de bebidas. Si no, también pueden pagar la bebida aparte, que no se los he comentado, importantísimo. No tienes el paquete de bebida y te provoca tomar algo de alcohol porque estás en la emoción y esto, puedes pagarlo aparte. El costo de la bebida puede ser entre 8, 10, depende de lo que te tomes, más el 15% de servicio que tienen que sumarle a ese producto bebida. Fíjate, aquí tenemos el Aperol Spritz. Nosotros, porque tenemos el paquete de bebidas mayor, está incluido. Si no, el costo son 8.50 y a eso tienes que sumarle el 15% si te provoca tomar un solo trago al día o durante la estadía cuando te provoque. Así que, salud. Si no tienen el paquete de bebida y les provoca un cóctel, como se lo acabo de decir, a veces sacan promociones y ofertas como estas, 2 por 1. Es decir, que te tomas 2 cócteles y pagas. Eso también es bueno cuando no tienes el paquete de bebida. Ahora estamos en el de sushi, ven para que veas. Y este restaurante no está incluido en la tarifa de tu crucero. Si te provoca comer sushi o algo, pues tienes que pedirlo aparte. Aquí tenemos, por ejemplo, 6 piezas a 6 euros, 12 piezas a 9 euros y puedes vivir diferente, el almuerzo 19 y la cena 25. Es decir, que si te provoca sushi no lo vas a encontrar en el buffet, tienes que venir acá y pagarlo. Leonardo Bar, incluido en su paquete de bebidas, siempre y cuando la tengan, pueden venir y pedir sus tragos, pero recuerden que las patatas y todo esto de bolsa no está incluido, pero estas aperitivos, estas cositas, si les provoca, ¿ves? De forma gratuita, aquí lo dice, free. Mira, una focaccia, algo, si tienes un poco de hambre mientras comes algo, quieres un poquito de queso, pues lo puedes pedir de forma gratuita. Este es el café principal del barco, donde está el Coliseo, donde se toma uno de los mejores capuchinos. Aquí lo tenemos, está incluido con tu tarifa de bebidas, My Drink o My Drink Blue o el de refresco. Así que este es el que más se llena durante el día porque es para desayunar, para merendar una bebida y igualmente aquí tienen estos snacks que están incluidos. Las tartas no, las tartas tienen un costo adicional de 4 euros. Así que si les provoca una porción tienen que pagar la parte. Estamos ahora en la sala de juegos del barco donde están todas estas máquinas que pueden jugar los niños, los no tan niños, para todas las edades, pero como en todos los lugares este tipo de máquina no está incluida en ningún lado, así que aquí tenemos, mira, cuesta 3 euros, así que por lo menos esta máquina, así que si quieren disfrutar de esto, tienen que pagar, es decir, que no está incluido en la tarifa de tu crucero. La Argentario es uno de los restaurantes que le puede tocar para el turno de la cena, que está incluido en su coste de crucero, no tiene nada que ver con el paquete de bebidas. Claro, todas las bebidas son aparte, pero me refiero a la comida, está incluida en su crucero. Ellos sirven tanto el desayuno, almuerzo y la cena en 2 turnos. A nosotros no nos tocó pero nos pudo haber tocado fácilmente y es totalmente gratuito porque está incluido en tu crucero. L'Oliveto, otro de los restaurantes que tienen para cenar, que les puede tocar en el turno de la cena, que eso va a salir reflejado en su carnet de costa. Tenemos aquí también desayunos que se hacen de 7:30 a 9 de la mañana, que son buffet.
y el almuerzo de 2:30 a 2 y 2 turnos de la cena. A nosotros nos tocó el restaurante en el segundo turno, el de las 9 de la noche, es donde vamos a venir ahorita a cenar y está incluido en su tarifa del crucero. La Maremma es otro de los restaurantes que les puede tocar en el turno de la cena, al igual que el Oliveto, que les puede salir reflejado, que les sale reflejado en su tarjeta. Igualmente, este tiene 3 turnos: desayuno, almuerzo y cena. Tiene 2 turnos en la cena también. Así que aquí también pueden venir a comer y está incluido en su tarifa del crucero. Le Amphore es uno de los restaurantes que pareciera que está incluido, pero todas las veces que hemos pasado está cerrado, a pesar de que en la aplicación dice que está incluido y solamente sirven la cena en las 8:34, a las 9 empieza el segundo turno. Tendríamos que ver si realmente se llena o hemos tenido mala suerte de venir cuando todo el tiempo está cerrado, pero en la aplicación dice que está incluido en su crucero. Otro de los restaurantes que le puede tocar para el turno de la cena, que es el Vigneto, y tenemos aquí los horarios. Tienen desayuno y cena nada más. En la cena tienen 3 turnos, que normalmente los demás tienen 2 turnos. Este creo que no lo hemos visto por dentro. No lo hemos visto. El turno de la cena empieza a las 9:30, el último. De 9:30 a 9:45, y también les puede tocar en su tarjeta como el turno de la cena. Y el bisneto, que es el que le estaba mostrando afuera, el señor nos dejó pasar para que lo viéramos y así le mostramos. Este también está incluido, les puede tocar. Y este es el turno que está más tarde, que es el de las 9:30. Entonces, si a ustedes les gusta cenar tarde, pues pueden también pedir cambio para que les toque que es el turno más tarde. Este no lo habíamos visto, primera vez que lo vemos. Y así es muy lindo. Es estilo pizzería italiana o restaurante italiano. Oye, tiene bastantes mesas. Este también les puede tocar para el turno de la cena. Por fin hemos llegado al Infinity Bar, que nos ha costado llegarle, pero ya estamos aquí, porque queremos explicarle algo interesante de este bar, que está en la parte trasera del barco ahorita, porque es de noche y no se ve bien, pero está justamente donde está la estela que va dejando el barco, y se pueden sentar aquí a tomar algo, acostarse ahí a tomar algo, meterse en los jacuzzis que están a los laterales con esa vista al mar infinita, como lo dice su propio nombre. Pero, como todo tiene un pero, este bar es única y exclusivamente para las personas que tengan el paquete My Drink Plus. Es decir, que si tienen el paquete de My Drink normal, que es de bebidas alcohólicas, no pueden venir aquí a tomar. Nosotros tenemos el paquete My Drink normal y en este bar no podemos tomar si no tenemos el paquete My Drink Plus, que es un paquete superior. Así, para que lo tomen en cuenta, que este bar para el paquete My Drink no está incluido. El chico nos acaba de explicar ahorita que si, por ejemplo, quieres un trago de algún whisky o etiqueta negra que no está incluido en el paquete My Drink, lo que hace es pagar solamente la diferencia de lo que cuesta el máximo de My Drink al My Drink Plus. Entonces puedes pagar 4 euros, 3 euros, depende de lo que cueste el trago de cada whisky o de cada bebida. Estamos caminando por el Aperol Spritz y bueno, la verdad que hemos pasado un poquito tarde y ya está cerrado, está temporalmente cerrado, abrirá a las 12 del mediodía de mañana, pero la información es la misma. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen el paquete de bebidas, pueden hacer uso de este bar dedicado al Aperol. Así que no tienen que pagarlo siempre y cuando tengan el paquete de My Drink o My Drink Plus. Poke, donde pueden prepararse su poke. El horario es corto, de 13 a 16 horas. Y aquí están los precios, quiere decir que no está incluido en su crucero. El mediano cuesta 5 y el grande cuesta 6. Aquí tienen las bases, la proteína, los condimentos y la salsa. La verdad que nunca lo hemos visto abierto,
Bueno, pero es porque ese horario, sí, es un horario muy reducido. Tienen aquí las mesitas para sentarse, pero ya saben que este poke no está incluido en su tarifa de crucero. Y por último, en este recorrido de todo lo que está y lo que no está incluido en el crucero Costa Toscana, tenemos el bar Horizonte, que está en esta parte alta de la plaza, donde se pueden sentar aquí y disfrutar del show, de las actividades que transmiten. Y obviamente este bar está incluido siempre y cuando tengan alguno de los 3 paquetes de bebidas. Así que con este bar me despido. Espero que les haya gustado. Hemos ido deck a deck mostrándole todos los bares y todos los restaurantes que tiene este crucero para que ustedes estén informados cuando vengan. Así que no olviden suscribirse, por favor, ayúdennos, activen la campanita, denle like y déjenos en los comentarios si tienen alguna duda o a qué otro crucero quieren que los llevemos.